Hola y gracias por venir al 221B. Vamos a enseñaros Star Wars, el borde exterior, un juego de Fantasy Flight Games ambientado en Star Wars que nos pone en la piel de los cazarrecompensas y mercenarios de la galaxia, y tendremos que crearnos nuestra propia leyenda haciendo todo tipo de misiones y encargos. El jugador con más puntos de fama ganará la partida. Comenzamos. Caja de Star Wars, el borde exterior, de 1 a 4 jugadores, un juego de Fantasy Flight Games España. Una caja normal, finita, de 30 x 30. Le damos la vuelta, tenemos el juego desplegado, la historia, y aquí las leyendas de 14 años o más, de 1 a 4 jugadores, como hemos visto en el otro lado, y partidas de 2 a 3 horas. Y aquí nos indican las fundas de color verde, que son las americanas estándar de Fantasy Flight, que nos dicen que necesitamos 5 paquetes de fundas. Como es clásico en los juegos de Fantasy Flight, tenemos dos manuales. Por un lado, uno de Aprende a jugar y en el otro la guía de referencia. En el Aprende a jugar tendremos las reglas básicas para aprender a jugar a Star Wars el borde exterior sin meterse demasiado en detalles, aunque hemos de decir que está muy bien explicado y genera pocas dudas en principio. Y aquí tenemos la guía de referencia, que tendremos todas las reglas explicadas al detalle. Aquí atrás tenemos, como siempre, ¿dónde está? Aquí, el índice alfabético de todas las reglas. Tenemos que elegir ahora un jugador inicial. Cada jugador tira los 6 dados y se cuentan el número de impactos, que son las estrellitas estas. El que tenga más impactos será el jugador inicial y seguiremos el orden de las agujas de reloj. Cada jugador elegirá un personaje con su correspondiente carta y ficha, y además prepara su zona de juego de la siguiente manera. Cada jugador recibe un panel de jugador y en este hueco de aquí colocaremos nuestro personaje. Nuestro personaje siempre con la cara de objetivo personal hacia arriba al inicio de la partida. Las cartas de personaje tienen dos caras. En la cara principal nos encontramos el nombre del personaje con la imagen, sus niveles de combate terrestre y vida, su capacidad especial, un objetivo personal que si lo cumplimos daremos la vuelta a la carta y obtendremos mejoras para el personaje. Abajo del todo nos encontramos sus habilidades que nos servirán durante la partida. Y en pequeñito tenemos la preparación inicial de la partida, que ahora veremos en detalle. También recibiremos una carta de ayuda y el jugador inicial recibirá 4.000 créditos. El siguiente jugador a su izquierda recibirá 6.000 créditos, el siguiente 8.000 y el último jugador, si somos 4 jugadores, 10.000 créditos. Aquí tenemos los niveles de reputación con cada una de las facciones, los Hats, los sindicatos, los imperiales y la rebelión. Colocamos estos 4 indicadores en la zona central. Eso quiere decir que de momento somos neutrales. Los indicadores tienen 3 posiciones. Si están hacia abajo es reputación negativa, si está hacia arriba es reputación positiva y en el centro, como hemos visto, es neutral. Aquí tenemos nuestro nivel de fama. Al comienzo de la partida pondremos un bichito blanco en el nivel 0. Alrededor de este panel tenemos una serie de huecos en el que iremos poniendo cartas tanto de equipo como de trabajo o presa. Cada jugador recibirá también una de estas naves iniciales. Estas cartas son de doble cara y, como veis, tienen aquí una serie de niveles, tanto de hiperimpulsor, combate espacial y casco. Debemos elegir qué lado de la carta queremos para comenzar, fijándonos en estos niveles. Por ejemplo, lo vamos a poner aquí y lo enganchamos así al panel del jugador. Alrededor de la nave tenemos una serie de huecos también para poner cartas de cargamento, de modificación y de tripulantes. Terminamos de preparar a nuestro personaje, nos fijamos en esta línea de aquí, vamos a ver primero esto que nos pilla más cerca. Vemos que empezamos con un nivel negativo en la reputación con los Hats, así que bajamos la reputación con los Hats a un nivel negativo y a continuación nos dice que cojamos la carta 91 del mazo de base de datos. Buscamos la carta 91, seguimos los números, este mazo nunca hay que desordenarlo. Y nos fijamos que tenemos 3 cartas 91, cogemos una de ellas al azar, el resto las dejamos en el mazo, devolvemos todas las cartas al mazo y revelamos la carta 91, en este caso es un cargamento, así que lo debemos colocar en una zona de cargamento de nuestra nave tal que así. Y aquí nos dice que el lugar de inicio de nuestro personaje, en este caso Han Solo, es
keyframe, así que colocamos la ficha de personaje en keyframe. Montamos el tablero colocando las piezas del límite y lo colocamos siguiendo este orden. Esto es opcional, lo recomiendan jugar así, pero también hay un modo de juego en que mezclamos todas las fichas del tablero y le colocamos la galaxia en orden aleatorio. Cogemos 4 fichas de patrulla de cada una de las facciones y las ordenamos según su número de puntos que tienen en la parte de atrás, 4, 3, 2 y 1. Ponemos abajo la de 4, encima la de 3, encima la de 2 y encima la de 1. Cogemos el montón de la facción y lo colocamos en su zona de inicio. Revelamos la primera ficha de patrulla y lo colocamos en el primer punto amarillo adyacente que esté en ruta, en este caso aquí. Y hacemos lo mismo con cada una de las facciones. Mezclamos las fichas de contacto y las colocamos en la zona del tablero siguiendo el color que tienen o el número de puntos, lo que queramos. Por ejemplo, en esta parte de aquí colocamos una ficha de color blanco o de un solo punto, por ejemplo esta, y aquí una verde con 2 puntos, pues yo que sé, pues esta misma de aquí. Siempre las ponemos boca abajo y las ponemos en todo el tablero. Dejamos a un lado el resto de cartas de nave, las fichas, los créditos y los dados. Dejamos también mezclados y separados cada mazo de encuentros, el mazo de base de datos con todas las cartas ordenadas numéricamente y también separamos las cartas de mercado y mezclamos cada mazo individualmente y le damos la vuelta a la primera carta de cada uno de los mazos. Antes de meternos a explicar las reglas del juego, vamos a explicaros una cosa muy sencilla que son los dados y las pruebas. Los dados, tenemos 6 dados de 8 caras con caras de impacto, crítico, concentración y caras en blanco. Cuando un evento nos diga que realicemos una prueba de un tipo, por ejemplo, este evento de aquí nos dice que realicemos una prueba de pilotaje. Tiraremos siempre 2 dados para ver si la superamos, cualquier tipo de prueba. Y miramos nuestras cartas para ver si tenemos la habilidad requerida, en este caso pilotaje. Por ejemplo, la carta de Han Solo tiene pilotaje. Si no tuviéramos ninguna carta, seríamos inexpertos en ese tipo de habilidad y para superar la prueba necesitamos sacar al menos un crítico. Si lo sacamos, lo superamos, si no, no superamos la prueba. Si tenemos una carta con la habilidad requerida, seremos competentes y nos valdría para superarla críticos e impactos. Pero si tenemos 2 o más cartas con esa habilidad, por ejemplo a Chewbacca, seremos expertos y nos valdría cualquier cara del dado. La de concentración también contaría como éxito, excepto las caras en blanco. Sería la única manera de no superar la prueba. En combate tiraremos tantos dados como indique el valor de la nave. Si es un combate espacial lucharán las naves, pero si es en tierra lucharán los personajes y utilizaremos este valor para tirar tantos dados como indique. Imaginemos que hacemos un combate espacial y que esta nave va a atacar a esta. Bueno, pues esta nave tirará 3 dados y vemos los resultados. Las caras en blanco no valen nada, los impactos valen 1 daño, los críticos 2 daños y el valor de concentración, si tenemos alguna carta que dé alguna habilidad por tener concentración, lo aplicaremos. El defensor tirará sus dados también y aplicamos los mismos efectos. Una vez hayamos todos tirado los dados, tanto el atacante como el defensor reciben los daños infligidos por el oponente. Todo listo para comenzar a volar. El objetivo del juego es ganar 10 puntos de fama completando misiones como entregar contrabando, capturando presas, derrotando patrullas, etc. Para ello los jugadores eligen un jugador inicial y realizarán sus turnos en el sentido de las agujas del reloj. El turno se compone en 3 pasos. El primero es planificación, se moverán los jugadores, descansarán para recuperar daño o simplemente ganarán 2000 créditos. El segundo paso es un paso de acción, los jugadores realizarán las acciones que quieran, como adquirir cartas de mercado o completar misiones. Y el tercer paso, los encuentros, los jugadores tendrán un único encuentro correspondiente a la casilla en la que se encuentren. Empezamos con la fase 1, planificaciones, en la que elegiremos una de las siguientes opciones. Restaurar todo el daño recibido en nuestra nave y personaje, recibir 2000 créditos, resolver cartas que indiquen que se resuelven en esta fase, o movernos, que vamos a verlo con más detalle. Movimiento. Nos podemos mover tantas casillas como indica el nivel de hiperimpulsor de la nave. Además, objetos o personajes como Han Solo pueden darnos algo más de movimiento. Para movernos nos moveremos a una casilla adyacente de la que estemos siguiendo las líneas de ruta, que son estas líneas moradas. Podemos movernos aquí, después movernos aquí, a un planeta que también se considera casilla, y del planeta este, por ejemplo, salen diferentes líneas, así que podemos ir por este camino o por este.
Si llegamos al Maelstrom, que se considera casilla, debemos de tener obligatoriamente nuestro movimiento, pero podemos reanudar nuestro movimiento en siguientes turnos. Nos podríamos seguir moviendo y si nos cruzamos con una patrulla, como en este caso de aquí, nos tenemos que fijar en la reputación que tenemos con la facción a la que pertenece esa patrulla, en este caso el Imperio. Si Han Solo, por casualidades de la vida, tiene una reputación positiva con el Imperio, podríamos continuar nuestro movimiento, pero si la reputación es neutra o negativa, deberíamos detener nuestro movimiento con esa patrulla. Después de la planificación comienza la fase de acción. Tenemos 4 tipos de acciones y podemos realizar las acciones que queramos, pero no podemos repetirlas. Las vemos. Intercambiar cartas. Si estamos en el mismo lugar que otro jugador, podemos intercambiarnos cualquier número y tipo de cartas. Ojo que no hay una regla de intercambio equivalente. Las promesas realizadas no son vinculantes. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Adicionalmente podemos cambiar créditos con otro jugador incluso sin estar ubicados en la misma casilla. Esto no se considera acción. Visitar el mercado solo si estamos en un planeta. En un mercado nos podemos encontrar diferentes tipos de carta. Cartas de cargamento que podemos cambiar a cambio de créditos y a veces fama. También tenemos equipo y modificaciones para nuestra nave, para nuestro casco. Tenemos lujos, que son cartas muy caras que nos proporcionan créditos y fama. Naves, nuevas naves que tripular con diferentes niveles de casco, de hiperimpulsor, etc. Tenemos también presas que nos permiten atacar a otros jugadores y trabajos que haremos a cambio de créditos y también nos podemos encontrar con tripulantes. Antes de comprar cualquier carta del mercado, el jugador puede descartar una de estas cartas, la que queramos, por el motivo que sea, porque no nos guste, porque le beneficia a otro jugador, lo que queramos. Podemos descartar una de ellas, por ejemplo esta, la llevamos al final del mazo y levantamos la siguiente carta. Ahora el jugador podrá comprar cualquiera de estas cartas por el precio arriba indicado en la carta. Esta, por ejemplo, vale 0, así que la podríamos obtener gratis. Incluso podemos vender cargamento que tuviéramos por el precio indicado. Yo puedo vender esta carta de cargamento que me costó en su momento comprarla a 2.000 créditos, me deshago de ella, la vendo y puedo tener un descuento de 2.000 créditos, por ejemplo, en esta nave que me valdría ahora 8.000 créditos. Cuando compremos una carta de mercado, pues si son equipos la pondremos en las zonas de equipo, de trabajos, modificaciones, etc. Recordemos que solo podemos tener una carta en cada uno de estos huecos, a no ser que haya algún evento o alguna cosa que nos diga que podemos tener varias. Si compramos una nave, pues tendremos que cambiar la tarjeta de nave por la nueva nave que compramos. Cuando compremos una de estas cartas, tendremos que dar la vuelta a la siguiente carta del mazo revelándolo. En este caso, pues es otra nave, porque es el mazo de naves. Pero si compramos a lo mejor esta carta de aquí y le damos la vuelta, puede que nos salgan estos iconos, que son iconos de movimiento de patrullas. Cuando salgan estos iconos tenemos que mover la patrulla asociada y el número de casillas que indique. En este caso tenemos que mover la patrulla de los sindicatos 3 espacios hacia la figura del personaje que la activó, que es Han Solo. Así que la patrulla de los sindicatos la movemos 3 espacios por el camino más corto hacia el personaje que la activó. Recordemos que el Maelstrom no nos corta el movimiento, así que movemos 3 espacios, 1, 2 y 3. Aquí no ocurre nada, se ha quedado una zona y aquí se queda la nave. Pero si se queda en la misma zona que un personaje, más adelante veremos qué es lo que ocurre. Realizar una entrega a cartas como las de presa o cargamento nos indican que debemos entregar la mercancía en un lugar en concreto. Gastaremos nuestra acción y recibiremos la recompensa indicada y descartamos la carta al final del mazo. Por ejemplo, esta carta, Cristal de Coaxium, nos dice que tenemos que ir hacia Reload y allí recibiremos 5.000 créditos y ganaremos 1 de reputación con el Imperio. Resolver una capacidad de acción. Algunas cartas como esta indican que se debe resolver en la fase de acción de nuestro turno. Paso 3 del jugador, paso de encuentro. Aquí tenemos la parte más aventurera del juego, en la que dependiendo de dónde y con quién estemos tendremos varios tipos de encuentros a elegir, pero solo tendremos que elegir uno de ellos. Puede ser encuentro con una patrulla o en la casilla en la que nos encontremos, con un contacto o resolver la capacidad de encuentro de una carta en concreto. Los encuentros con una patrulla no son obligatorios si tenemos una reputación positiva o neutra con esa facción. Pero si tenemos una reputación negativa, el encuentro es obligatorio y no podremos tener otro tipo de encuentro. Y los encuentros con una patrulla se resuelven pues con un combate, como hemos visto al principio del vídeo. Si el jugador recibe más daño de los que él hace, es decir que el jugador ha perdido el combate, el jugador debe mover a la patrulla a una localización adyacente y el jugador recibirá el daño que le haya hecho la patrulla. Pero si es el jugador el que le ha hecho más daño a la patrulla,
entonces vencerá la patrulla, recibirá la recompensa indicada en la ficha de patrulla, en este caso 5.000 créditos, retiramos la ficha de la partida, pero el jugador debe bajar un punto de reputación con esa facción. Después de derrotar una patrulla debemos sacar una nueva patrulla de esa facción. Ojo, porque en el momento que salgan las patrullas de nivel 4, estas patrullas son indestructibles y siempre derrotarán al jugador, destruirán su nave. Luego veremos qué ocurre cuando un jugador es derrotado. Encuentros en una casilla. Si estuviéramos en un punto de ruta, pues robaríamos la primera carta del mazo de puntos de ruta. Pero como estamos en un planeta, robaremos la carta correspondiente. En este caso estamos en Nalhuta, así que robaremos la carta que contenga el planeta Nalhuta. Robamos la primera carta del mazo y resolvemos el párrafo correspondiente. Si con el encuentro ganamos algún tipo de cargamento o equipo, etc., en lugar de descartar la carta una vez resuelta, la dejamos en el espacio que corresponde a nuestra área de juego. También podemos encontrar la palabra secreto. Leeremos el encuentro en silencio, guardaremos la carta y resolveremos en cualquier momento posterior siguiendo sus instrucciones. También podemos tener un encuentro con el contacto del planeta en el que estemos. En vez de un encuentro con una carta de planeta, lo tendremos con los contactos. Resolvemos uno de los contactos, el que queramos, le damos la vuelta y nos encontramos con, ¿cómo se llama esta? Gira Sinduya o algo así. Bueno, pues robamos la carta 13 de la base de datos como nos indica. Robamos su carta 13, la leemos y la resolvemos, que nos dice que si hacemos las indicaciones que aquí pone, podemos tenerla como tripulante. Hasta aquí transcurre el turno del jugador. A continuación le tocaría el siguiente y vuelta a empezar. Vamos a ver un par de cositas más que nos hemos dejado en el tintero. Objetivos personales. Cada personaje tiene su propio objetivo. Cuando lo cumplamos ganamos un punto de fama y damos la vuelta a la carta, ganando una habilidad. Objetivos de nave se comportan como los objetivos personales. Una vez cumplidos le damos la vuelta a la ficha para aumentar nuestras habilidades. Trabajos. Son misiones clandestinas que nos darán mucho dinerito y fama y las podremos conseguir en el mercado. Esas cartas tienen un listado de habilidades que se pondrán a prueba al realizar el trabajo, y algunas estarán en cursiva, lo que significa que, muy probablemente, nos pasarán cosas malas si fallamos. Presas. Son misiones de búsqueda y captura que podemos adquirir en el mercado. Para conseguir nuestra presa, primero tendremos que encontrar su contacto en la galaxia y después librar un combate contra él. Si ganamos, decidiremos si lo eliminamos y cobramos la recompensa por su eliminación, o si lo capturamos teniendo que ir a un planeta a entregarlo para cobrar la recompensa. Cuando nuestra nave sufre tanto daño como el nivel de casco, o cuando nuestro personaje sufre tanto daño como su nivel de vida, en este caso 4, el personaje es derrotado. Nuestro turno termina. Deberemos gastar 3.000 créditos si tuviéramos. Y también deberemos descartar las cartas de secreto que tengamos. Y a continuación tumbamos a nuestro personaje, termina el turno y tendremos que esperar el siguiente turno a la fase de planificación. Deberemos gastar en nuestra fase de planificación la acción de restaurar el personaje. Levantamos el personaje, retiramos todo nuestro daño, pero no podremos ni movernos, ni recibir créditos, etc. Joder con la ficha. Los jugadores realizarán uno a uno sus turnos hasta que alcance alguien los 10 puntos de fama. Si por casualidades de la vida varios jugadores consiguen 10 puntos de fama al mismo tiempo, gana el que tenga más créditos. Y si sigue habiendo empate, gana, y ojo, que no es la primera vez que vemos esto, ya que lo vimos en el Arrayal, gana el jugador que esté sentado más lejos en sentido horario del jugador que comenzó la partida. Una regla estupenda. Y ya está, queridos niños, esto es Star Wars, el borde exterior. Esperamos que os haya servido para conocer de qué va este juego y sentaros a la mesa conociendo lo más básico. Ya sabéis que nos contamos todo para no liaros mucho, así que os recomendamos que os leáis el libro de reglas para conocer todo el juego en profundidad. Y queremos dar mil gracias a todos nuestros mecenas que nos acompañan y nos apoyan en nuestra campaña de mecenazgo, que ya sabéis que es muy bonita y que se llama el Club Diógenes. En ella podéis entrar para ayudar a mejorar el 229, tendréis descuentos en cuarto de juegos, contenido exclusivo, sorteos todos los meses y un montón de cosas más. Y por supuesto, dadle al like, suscribíos y compartidlo en redes sociales, que nos ayudáis un montón. Nada más majos, 1.000.000 de gracias por vernos. Adiós. Ocho. El de arriba coge el taladro y me cago en su madre. ¿Qué pasa después? Después coge el taladro y le taladro la cabeza. Como en la película esa del tío con un taladro así que hacía, me gusta mi taladro.